Hola chicas, que el Señor esté con ustedes, que el Señor les bendiga. ¿Qué están pensando? Yo pienso mucho y no solamente pienso, medito y busco mis pensamientos en la palabra. Es el mejor amigo, es el mejor compañero, es tu mejor lector de la mente. Y cuando Él es el mejor lector de la mente, siempre te va a tener la mente ocupada en sus cosas. Yo pierdo mucho tiempo cuando estoy con alguien más que no sea con Él. Y digo que pierdo mucho tiempo porque yo dejo, muy poquitas veces me edifica cuando esté hablando con alguien. Siempre tendré respuestas, ¿verdad? Pero no es lo mismo que cuando estoy hablando con Él. No es lo mismo hablar contigo que hablar con Él. No es lo mismo. Entonces, en mis momentos de meditación y de pensar por qué suceden cosas, los pienso yo, no se las pregunto a Él, sino que Él conoce mi mente. Y entonces yo empiezo a pensar, ¿por qué sucederán esas cosas? ¿Cuál será el motivo? ¿En dónde estará la raíz? Bueno, cosas así. Y el Señor me va llevando poco a poco a las escrituras. Y me voy dando cuenta que ellas tienen mucha respuesta para mí. No es, mis amadas, no es no es que solamente a mí me hable las escrituras. No, no es eso. Tampoco lo entiendo todo. A mí me encantaría entender qué quiere decir la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Me encantaría. Cómo poderla aprender, cómo poder aprender así bonito y explicarla así todo bonito, pero ya saben que mis habilidades no son muchas, por no decir que nada. Mis estudios son muy pocos. Entonces, claro, no es lo mismo cuando tú tienes el profesor que te está explicando a que a ti te llegue la palabra para que tú saques de ahí las conjeturas que tienes que solucionar, ¿verdad? Entonces yo estaba estudiando, pensando el por qué el pueblo de Israel se metía tanto en problemas. Porque cuando vemos nosotros el pueblo de Israel sale de Egipto y él sale de un problema y se mete en otro y se mete en otro. Y fíjese que así nos pasa a nosotros. Nosotros de pronto tenemos un problema y pensamos que ya, bueno, se solucionó el problema, ya, qué bien. Pero no, ese se quita y vuelve y empieza otro. Y resulta que el problema somos nosotros. No hay nadie más, por eso yo les decía esta semana, no sé si por aquí o en el estudio de la mañana, yo les decía que difícilmente, difícilmente podemos nosotros estar echando culpas al acusador. La gente, yo veo que todo el mundo predica así. Mire, es que el acusador le tentó, le busca, está detrás. Y yo creo que ese man ni se acuerda de nosotros. Recordemos que el Señor, el problema es que, mire, desde Génesis hasta Mateo, ahí no se habla de reprender el enemigo, ahí no se habla de levantarse en guerras espirituales, ahí no se habla en nada de eso. Y yo pienso que todo esto quedó escrito aquí para que lo acomodemos a nuestra alma y cuando todo sea acomodado a nuestra vida espiritual, viene nuestro Señor Jesucristo a enseñarnos, a destruir todos esos demonios que han venido, porque recordemos que no se levantó Satanás en el pueblo de Israel, se levantaron demonios. Uno que se levantó que se llama Amalek, es un espíritu de demonio, ese no es el enemigo. O sea, él nunca ha permitido que el enemigo se nos acerque, ni que nos toque, ni que nada. Fíjese que él no podía tocar a Job. Dice la palabra de Dios que lo tenía surcado. Entonces démonos cuenta que yo no sé por qué les gusta tanto estar echando la culpa a ese man. Y ese man no se puede levantar de donde nuestro Señor Jesucristo lo dejó.
Entonces, yo pensando todo eso, yo decía, pobrecito el pueblo de Israel, que pasó tantas penalidades, pero nosotros de ese pueblo de Israel tenemos que aprender que todo lo que viene desde Génesis hasta Mateo, eso es para aplicarlo a nuestras vidas. Lastimosamente nosotros no sabemos. Y a mí no me vengan con tonterías que es porque yo no he estudiado o porque los otros predicadores saben. A mí no me vengan con eso, porque es que toda la tontería que llevamos hoy en día son de las malas enseñanzas que dan los predicadores de las iglesias evangélicas. Eso es. Entonces no hemos podido entender. A duras penas medio nos dependemos. Qué pesar de nosotras, el Señor nos ama demasiado y entonces Él está al pendiente de nuestra ignorancia y toda la cosa, pero no, nadie sabe nada. Y eso que le dicen a uno, mira, y la palabra dice, y la palabra dice y no lo cumplen ni ellos, entonces no saben nada, porque ni siquiera saben qué quiere decir la palabra. Entonces yo mirando esa parte, yo decía, ¿por qué, Señor, el pueblo de Israel se metía en tantos problemas? No le preguntaba al Señor, sino que yo me preguntaba, Señor, mira. Yo decía, Señor, ¿por qué sería que esa gente se metía tanto en problemas desde que salió de allá? Y resulta que nosotros también vivimos en esos mismos problemas. Y eso mismo me llevó a mirar una de las cosas que pasó. Fíjese que dice la palabra de Dios en Éxodo 17, que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Entonces démonos cuenta, el pueblo venía muy bien hasta ahí. O sea, pasaron más cosas, pero ya pues en aquel tiempo, pero de aquí en adelante nos da la palabra a entender que ellos después de que tuvieron ese percance, empezaron a caminar aquí y vinieron a este lugar donde no había agua. Y este pueblo, en vez de haber pedido el agua, murmuraron. Hubo una palabra que tuvo que haberse lanzado contra Moisés y contra Dios. Entonces dice la palabra que ellos quisieron apedrear a Moisés. ¿A dónde lo dice? Dice en el 17:4 dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. O sea, entonces démonos cuenta, mis amados, que la cosa no estaba fácil. No estaba fácil con este pueblo y cómo sería el temor de Moisés. Quiero adelantarme un poquito porque esto lo tenemos que acomodar un poquito en nuestra vida espiritual de lo que podamos. No es que yo sepa, mis amados, cuánto quisiera yo saber, pero sí de lo poquito que podamos agarrar de aquí en medio de mi ignorancia, lo aplicamos a nuestra vida espiritual y ya está. Y dice la palabra que después de esto, pues el Señor le dice a Moisés, si quieren lo pueden leer, es Éxodo 17, y dice la palabra que después de esto el Señor le dice a Moisés, no, ve, coge tu vara, la vara con que abriste, con que tocaste el mar, el río, y con esa misma vara golpeas la peña, yo estaré ahí, y entonces le darás de beber al pueblo. Y golpearon la peña y bebieron agua. Es verdad, estaban en un desierto, tenían sed y Moisés pues quizás también lo había echado de oro. ¿Tú crees que Moisés no tendría sed? Claro que también tenía, pero él estaba esperando a que el Señor hiciera. Pero después de este problema, después de haber murmurado, entró en una guerra el pueblo de Dios con Amalek. Por eso era que ellos se metían en problemas, por la murmuración. Se murmuraban de alguien o de algo, inmediatamente el problema se les solucionaba. Ellos le solucionaban el momento del hambre, cuando querían carne, de la sed, cuando querían agua. El Señor les arregló les solucionó los problemas, pero cada que salían de ese problema se metían en un rollo peor por la murmuración. Entonces, dice la palabra de Dios en el 12, dice, dice, en el 8, entonces vino Amalek y peleó contra el pueblo de Israel en Redefí. O sea,
llega el pueblo a este pueblo, llega el pueblo de Dios a esta ciudad, a este lugar, inmediatamente entran en guerra. Pero lo tremendo es que no sé si me dará el tiempo, porque ellos empiezan, entonces Moisés le dice a Josué que ellos van a ir a pelear y toda la cosa, y de una. Fíjese que este pueblo Moisés tenía que haberse dado cuenta que entrar a pelear con este demonio de Amalek no iba a ser fácil. Porque es que este pueblo venía desde Egipto como absorbiendo a este pueblo de Dios. Entonces dice en el 10, e hizo José como dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Sur subió a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Fíjese, Moisés sabía que la cuestión con esta gente no iba a ser nada fácil. Por eso dice la palabra que subió con otros con otros dos. Subieron tres, Moisés y los otros dos. Subieron y dice y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían las manos el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué hizo a Amalek y a su pueblo, hirió a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a José que reharé de toda la memoria de Amalek y debajo del cielo. Dice, raeré, o sea, cortaría, ¿verdad? Pero fíjese que hay una palabra muy tremenda, porque él le manda a decir a Moisés, ese es un estudio muy profundo, pero yo les voy dando apenas pisticas, pero lo último sí se los quiero dar así bien clarito. Resulta que el Señor le da una promesa, que los cortaría totalmente de la tierra. Pero miren una palabra en la que viene aquí, que es la en la que yo me quiero concentrar y que ustedes se centren en ella también es. Esto es, Jehová es mi estandarte. Esto quería decir el Señor. Cuando esto quiso decir cuando Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí, que quiere decir, esto es, Jehová es mi estandarte. Pero dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, escuchen muy bien, y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué pasa, mis amados? Si nosotros él hizo una promesa a José, que quitaría de la tierra de él. Él no volvería a tener estos problemas con Abimelech. Ese es un demonio, ¿verdad? Pero nosotros sí los tendríamos porque dice, por causa, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Fíjese que es una lucha que nosotros tenemos que tener, una lucha constante, porque esos son demonios. Y fíjense ustedes que cuando nosotros, a mí personalmente me pasa, yo hablo algo bueno o malo, como lo ponga, y eso después trae a mi vida unas consecuencias
que no tienes ni una idea de lo que va pasando. Entonces eso se forma como una guerra en mi propia vida. Pero cuando vamos y lo acomodamos a nuestra vida espiritual, mis amados, fíjese, nosotros tenemos una lucha continua. Nosotros tenemos una lucha continua contra nosotros mismos. Yo siempre les he dicho que la guerra es contra nosotros mismos. No es con el hermanito de la congregación, no es con el pastor, no es con la hermanita de sangre, no, son contra nosotros mismos. La lucha constante es contra nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender, primero que todo, a no murmurar de nadie. Por difícil que sea la situación, no murmurar. ¿Qué es no murmurar? El problema de nosotros es que nosotros pensamos que murmurar es hablar algo que no es, pero es que es muy diferente. Murmurar es algo que yo te cuente a ti, te lo conté a ti y tú se lo contaste a otro. Eso es murmurar. Aunque sea verdad, aunque lo que yo te estoy diciendo a ti es verdad. Aunque yo te haya dicho, fíjate un ejemplo, fíjate que vi a Julanito en tal lugar, en tal condición. Eso es murmurar. Yo tenía que habérmelo callado. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Ellos murmuraban. Es verdad que tenían sed, es verdad. En ninguna parte se les está negando que no. Moisés también tenía sed, pero murmuraron. Se lo contaron el uno al otro. Y a la final esto subió a la presencia de Dios. Entonces, eso pasa en nuestras vidas, mis amados. Nosotros tenemos que alimentarnos cada día de la palabra. Si tú no tienes que hablar que no sea de la palabra, pues es mejor callar. Es verdad que a mí me han dicho cosas que me han dolido y que yo las he contado, ¿verdad? Pero en ningún momento ha sido, fíjese lo que es la murmuración, en ningún momento ha sido que yo haya dicho algo que no fue así. Es que yo lo dije porque era verdad. Yo nunca le voy a inventar una mentira a alguien para quedar bien yo. Si yo tengo ganas de hablar, voy a hablar lo que a mí me pasó. Pero no le voy a inventar una mentira, pero lo hablé. Como haya sido, lo hablé. Entonces, ¿qué pasa? Eso trae consecuencias al pueblo, consecuencias a la familia, consecuencias a tu vida, consecuencias en tu trabajo. Porque dice el Señor que, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es que el problema no es que se hubiera levantado contra Moisés. El problema es que se levantó contra el trono de Jehová. ¿Y quién es el trono de Jehová? Nosotros mismos. Por eso es que lo más mínimo, fíjate, lo mejor que se puede hacer es llegar a aportarnos lo mejor posible con las personas, para cuando nosotros hablemos, sea de edificar. Porque fíjate tú, yo he hablado cosas que a mí me han pasado, no las invento, a mí me las hicieron así. Y después de que las he hablado, no porque nadie porque me las hubiera inventado, no porque las hubiera escuchado de otro, yo lo viví, a mí me lo contaron, a mí me pasó, a mí me lo dijeron. Entonces, ¿qué pasa? Llegó el momento en que lo conté y resulta que al haber contado eso, se levantaron contra mí. Fíjate a dónde llega la situación. Entonces, ¿qué pasa? Somos responsables nosotros, porque confiamos, porque creímos, porque pensamos, no, yo cuento esto y nadie lo va a decir. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Alguno de ellos pudo haber dicho, ¿qué es la que está haciendo? Y luego el otro empezó a decir, y ya el otro iba diciendo, bueno, y entonces, ¿qué cree este? Que nosotros vamos a seguir caminando con esta sed que tenemos. ¿Y qué cree el Señor? Que nos trajo del desierto para morir aquí, ¿no? Fíjate. Entonces, claro, esto hace que ese problema se venga en contra de nosotros mismos. Yo hablo mi parte, lo que me corresponde, y resulta que el otro se encarga de que esto sea presentado delante del trono de Dios.
Y el trono de Dios, ¿quiénes son? Nosotros mismos. Porque la casa de Dios somos nosotros. Hoy en día no hay tabernáculo, hoy somos nosotros la casa de Dios. Entonces, ¿quién se está levantando contra la casa de Dios? Entre nosotros mismos. Por eso es que yo digo que no hay enemigo. Al acusador no le echen la culpa. No le echen la culpa al acusador. Échale la culpa, echemos la culpa a nosotros mismos. Tú que me dijiste todo lo que me tuviste que decir, yo que te respondí, yo que lo conté. ¿Sí me entiendes? Y así yo no lo hubiera contado, hay problemas con estos demonios en la persona que me haya dicho a mí las cosas. O sea, es que esa es la maldición, que se levantaron contra el trono del Señor y desde ese momento. Y dice, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces démonos cuenta, mis amados, que nosotros somos responsables. O obtenemos bendición o obtenemos esa guerra para siempre. Es tremendo. Y pueden decir, ay, pero mírala cómo está, y sabiendo que ya contó, sí, yo conté. Pero qué problema, pero el rollo es que aunque yo no hubiera contado, el que me la dijo, el que me la hizo, el que me puso el problema encima, ese también lleva las mismas. O sea, es que esto es una cadena. Esto no es que, bueno, yo me salvé, menos mal. No, 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 no. Si la cabeza se descompone todo el cuerpo. Ahí no voy a decir que me está dando la cabeza y voy a caminar bien. Date cuenta que muchas veces uno se da un golpe en una mano y sale cojeando. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros en las manos del Señor. Así, mis amados, que lo que tenemos que tener cuidado es de mirar qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que nos dijeron. Vamos a cortar nosotros con esa maldición. Que me han tratado mal, que me han dicho lo que les ha dado la gana, que me han hecho, bueno, me lo voy a tragar, porque yo sé que en mí no va a haber ese problema. Pobrecito el que está hablando de mí, pobrecito el que está murmurando de mí, que así sea verdad que lo está contando, pobrecito, porque aquí hay maldición. Y esto es de generación en generación. Así que no se escapa nadie. Que el Señor les bendiga. Un besito. Las amo mucho.